Listo. ¿Alguien sí nos puede indicar más o menos en ese grafiquito cómo más o menos sería la propuesta de un diagrama Graph como para poderle resolver? ¿Sí? El día de hoy se ha planificado específicamente ver si le resolvemos esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Vamos a intentar. Ya, Inge. A ver, dígame, cuénteme, ¿cómo sería? Ya, perdón, ¿le muestro el Grapsel más o menos cómo estaba haciendo o solo le muestro así nomás? Le explico así No, nomás. mejor, ¿le parece si nos comparte? Ya, ahí. Ya listo. Ajá. A ver, deme permiso. Ya, regáleme para poderle compartir, Inge. Sí, ya está, ahí ya puede compartir. Ya está. Mm, dice que otro participante está compartiendo. Todavía no puedo. ¿En serio? Bueno, Mm, supuestamente mm. aquí ya To- está. Todavía veo su pantalla, la de la imagen del taladro. Claro. Oh, de pronto le puede graficar ahí. ¿Puede escribir en la pantalla esa? Déjeme ver si le puedo. Ah, ya. Espérese un ratito ya para ver. Ya, listo. Ahí. Eso. Sí, ahí sí. Ya. Listo. Ya le mando a compartir. Ya, ahí sí me puede ver. Ahorita está compartiendo. Ahí sí. Ya. Ya, ¿Cómo más o sería? menos ahí lo estaba haciendo. Y entonces Ajá. tenemos el inicio, la etapa inicial. Como en el gráfico podíamos ver que teníamos un botón de marcha. Ya, Bueno, aquí yo le puse rápidamente, solo le puse marcha. ya, Tenemos el estado uno donde se activa el pistón uno ya, y se ajusta, ya, muy ajusta bien. o empuja las cajas Ya, hacia al área de taladrado. ya, Se activa el final de carrera de A1 del motor 1, perdón, del pistón 1. ya, Luego bajamos a una etapa 2 donde va a taladrar, o sea, donde el taladro baja. Aquí quería añadirle el temporizador, todavía no lo he puesto. Aquí hay que añadirle un temporizador, más o ya, menos de un tipo de taladrado, unos 10 segundos, yo qué sé, ya, dependiendo de lo que se necesite. Tendríamos la transición, donde sería que se activa el B1, ya. que vendría a ser el del taladro que baja, se activa. Perfecto. Sí, Ya, ahí, bueno, estaría multiplicado por el temporizador también. Ya, luego tendremos una etapa 3 que ya es retirar el taladro. Retiramos el taladro, se activa el B0, el final de carrera B0. Luego bajamos una etapa 4 para aflojar el motor A, o el pistón A, perdón. Afloja el pistón A. De ahí me estaba haciendo, ahí tenía la condición que quería hacerle que si, por ejemplo, si ya está activado el acero, o sea, si el pistón ya está recogido y no ya, se pulsa en marcha, se devuelve a la etapa inicial. correcto. Y si el pistón, como decir, también o sea, se recogió el pistón y está pulsado marcha, vuelve a la etapa uno, o sea, vuelve a ajustar para seguir el Perfecto. proceso continuamente. Eso Sí, vendría a sí, ser básicamente lo que estábamos haciendo. sí, sí, muy bien. Hay como usted ahorita que le está simulando, hay como que le dé dos clics o póngale, por ejemplo, en el A donde que le ha puesto en la transición del A sub cero, dele dos clics usted mismo, en el A sub cero, en el A sub cero. Ahí, dele dos clics. Exacto. Abajo, donde dice identificación de conexión, indicación de meta. Dele clic ahí en la pestañita. Eso, póngale E0. Eso Aceptar. es. Listo. Lo mismo le hacemos acá en el otro. Y le vamos a apuntar, pero no sería la 0, sería el E1. ¿No ve que Listo. vamos a regresar al E1? Perfecto. Muy Ajá. bien. Ahí sí ya nos evitamos de estar haciendo todos Claro. los cableados. Perfecto. Ajá. Listo. Entonces, más o Listo. menos, ahí estaría el material listo como para poder arrancar y hacer la simulación en el Fluid Sim. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy amable. Bueno, entonces ahora vamos a ver si nos ponemos en una pantallita aquí para hacer las ecuaciones. Entonces, de la parte que nos estaba explicando el señor Arizaga, ahora vamos a hacer exclusivamente el detalle como para poder escribir, ¿no es cierto? Hacer nuestro famosa ecuaciones, ¿sí? Y vamos a poner aquí el listado de las entradas. Si se recuerdan, ¿no es cierto? El de un solo cilindro, el de un solo cilindro.
Bueno, entonces intentemos ver con un solo cilindro cómo se nos formarían las ecuaciones. Entonces vamos a poner aquí, solo vamos a hacer el detalle de las ecuaciones, ¿no es cierto? Entradas, cuando valga. Entradas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las entradas? Van a ser nuestras entradas como pulso. ¿Sí? Va a ser nuestra entrada el final de carrera. Pongámosle B como fin. ¿Ya? Solo aquí les voy a poner el detalle y luego le subimos al PLC. Luego vamos a verle como A, inicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver las salidas. Las salidas necesarias. Vamos a escribir aquí salidas. ¿Sí? En las salidas vamos a utilizar, por ejemplo, una salida a derecha, ¿sí? Y otra salida a izquierda. ¿Sí? Y las memorias. Entonces vamos a poner aquí nuestras memorias. ¿Cuáles tenemos como memorias? Tenemos los estados, ¿no? Un estado E0, un estado E1, un estado E2. ¿Sí? Y hemos considerado también otra, la famosa marca o memoria start. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a todo esto vamos a direccionarle con los valores ya, ahora ya conocidos, como hicimos la clase anterior, ¿sí? Lo que son entradas y salidas. Las entradas, por ejemplo, del pulsante, le vamos a apuntar a la primera entrada, que va a ser la I0.0. Es decir, vamos a utilizar la primera entrada del primer byte, el primer bit. ¿De acuerdo? En el final de carrera vamos a ocupar la segunda entrada, que va a ser la 01. En el inicio de carrera vamos a ocupar la tercera entrada, que va a ser el I02. ¿De acuerdo? En la salida vamos a tener la Q, la primer bit, la primera entrada, ¿no es cierto? El primer byte, Q00. Y a la izquierda le vamos a poner la Q01. Las memorias, ¿se acuerdan que podíamos nosotros memorizar utilizando el M, el V y utilizando bits, byte, word, doble word? Y evidentemente para las operaciones de los reales. Aquí vamos a emplear la primera marca, el M00, este le vamos a emplear la M01 y este le vamos a emplear la M0.2. Aquí le vamos a cambiar de colorcito para que no nos olvidemos de este, ¿ya? Este le pondremos con... A ver, entonces, por ejemplo, este se va a llamar es el SM0.1. ¿De acuerdo? Este le vamos a poner aquí en un recuadrito porque este bit es de un grupo de marcas especiales. ¿Qué significa esto? Esto significa especial. Viene del término especial. El M que se muestra aquí es del grupo de memorias del PLC. Evidentemente aquí todo este byte, número de byte, y este va a ser el segundo bit, ¿no es cierto? Este sería el bit. ¿A qué se refiere a esto, no? Se refiere que dentro del grupo, bueno, eso no alcancé a explicar la vez anterior, pero ya les voy a indicar en la misma diapositiva que habíamos compartido, ¿sí? Ahí se indica, por ejemplo, dentro de los anexos de la representación de cada uno de los controladores, ahí se indica, por ejemplo, cuáles son los start para que se active. En este caso, se va a activar por una sola vez, ¿sí? Al inicio. Esta marca una sola vez se activa, pero sola. No es necesario que nosotros la activemos. No así en el caso de que estemos simulando. Por ejemplo, en el caso de que simulemos en el Grapset que vamos a utilizar en el TIA Portal. Cuando grafiquemos, cuando hagamos la simulación, por ejemplo, en el 300, en el 1500, ahí necesitaremos un bidestar, pero ese bidestar no le vamos a utilizar. Simplemente nosotros nos vamos a ubicar sobre el elemento, ¿sí? Y le vamos a forzar. En cambio, aquí es necesario de que exista un bit de inicio. Este bit de inicio propio del PLC se llama SM0.0. La característica fundamental del SM0 está dentro del grupo que se les llama aquí como marcas especiales o memorias especiales. Es decir, que cada uno de los bits, de los 8 bits del SM0 hace diferentes acciones. Ya les voy a indicar el detalle. El SM0.0, el 01, 02, 03, hasta el 07 hacen actividades especiales. Entonces, teniendo en consideración esto,
vamos a plantear nuestras ecuaciones, ¿sí? Les voy a poner aquí las ecuaciones para que no tengamos problema, ¿ya? ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a ingresar al PLC? Vamos a ingresar, por ejemplo, la ecuación que formaba parte del set 0. Es decir, dice el estado 2 multiplicado por A, ¿sí? Por A, en este caso, inicio, ¿no es cierto? Multiplicado por P, o de pulso, ¿sí? Negado. Esto, puesto en paralelo, el bit de inicio va a ser igual al C del primer estado, a C del E0, ¿sí? Sumado el reset del estado anterior, que en este caso va a ser del estado 2. La siguiente ecuación que vamos a ingresar, vamos a poner un estado 0 multiplicado por el pulso, ¿sí? Por el un lado. Por el otro lado, viene la señal de un estado 2 multiplicado por el final, el inicio de carrera, perdón. Y esto multiplicado por el pulso, pero en condiciones para activas, ¿sí? Esto va a permitir que CCT, este va a ser un caso especial, ¿no es cierto? Va a ser CCT el estado actual y se resete los dos anteriores. Se resete el estado 0 y también se resete el estado 2. Listo. Y por último, la última ecuación en estados. Tenemos que el estado 1 multiplicado por el inicio de carrera, perdón, por el final de carrera, es igual al seteo del estado en donde que se encuentra, en este caso es el estado 2, más el reset del estado anterior, reset del estado 1. Esas ecuaciones son las que vamos a ingresar en el PLC. Y por último, ¿qué necesitamos? Que el estado 1 le active a la salida derecha y el estado 2 active a la salida izquierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, mucho ojo, ¿no? Con lo que nosotros vamos a hacer es exclusivamente estas ecuaciones son las que les vamos a tomar mucho en cuenta ahorita para poderle ingresar en el simulador. ¿Sí? Esperemos que se mantenga estable el simulador porque estaba haciendo unas pruebitas compartiendo como yo les comentaba y había pequeños inconvenientes. Por eso es que vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya le tengamos esto claro, este famoso temita, ¿sí? Ahora vamos a abrir el simulador. Entonces, ya le tenemos entendido esto. Cerramos esa partecita de ahí y vamos a tratar de compartir, ¿sí? Nuestro, nuestra máquina virtual, ¿ya? Entonces, abrimos la máquina virtual. Esperemos que arranque bien esa máquina y que se me actualice. Sino que lamentablemente aquí se muestran la de pantallas por las aplicaciones que se emplean. Se utilizan y se muestran pantallas. Exacto. Mientras se activa la máquina virtual, sí, ya me salió un pequeño mensaje que se terminó la grabación de la clase anterior, ¿ya? Pero esperemos, hasta que se active la pantallita, yo me muevo acá. Perfecto. Inge, disculpe, ¿nos puede explicar cómo sacó las ecuaciones? Pero eso ya explicamos la otra clase. No puede ser. ¿En serio? ¿En serio no se entendió eso? O sea, sí entendí algunas, pero otras sí ya me perdía. Ya vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Sí, solo que déjenme
bajar esto porque los estudiantes estaban pidiendo también la clase. Y, el problema, como tenemos las clases unidas, de ahí se me friega. Bueno, ya, ahora sí, ya está en esa parte. Ahora sí. Entonces vamos acá a esta maquinita virtual. Ya. Déjenme ver para mostrarles. Ya, ahora sí. Ujú. Entonces, les voy a compartir otra pantalla, ¿ya? Para hacerles un pequeño resumencito de ese. Perfecto. Ya, justo a este, ¿ya? Y lo que pasa es que de pronto le hice muy rápido el trámite. Vamos a empezar a simular una pequeña partecita del circuito que, por ejemplo, nos compartió en este caso el señor Arizaga. Sí, este ya se puede decir la segunda, la continuación de este ejercicio. Porque en este únicamente le vamos a hacerle que se extienda y regrese a un cilindro. En cambio, en el otro ya tiene otro tipo de confirmaciones que se dieron cuenta con el diagrama de Grafset que nos indicó el compañero. Sale muy fácil, ¿no? Muy fácil. Pero aquí vamos solo a hacer la pequeña aclaración que cómo salieron las ecuaciones. Ustedes se recuerdan que de este famoso circuito, ¿sí? Sacamos unas ecuaciones de set. ¿Cuáles son las de set? Dice, seteo el estado cero. Y le vamos viendo, ¿no es cierto? Con el grafiquito que se encuentra en la parte lateral derecha, superior derecha. ¿Sí? Setea el estado anterior por A y por P. Por este lado que está aquí. Bueno, aquí nos faltaba un P negado. Y más el start, el de inicio. El set del estado 1, el set del estado 1. Viene por dos lados, viene por el estado 0 y viene por el estado 2. Por lo tanto, aquí es igual al estado inicial multiplicado por P más el estado 2 multiplicado por A y por P. El C del estado 2, ahora el C del estado 2, es el estado anterior que es el estado 1 multiplicado por B. Y ya tenemos este grupo de ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya le tenemos aquí planteado este grupito de ecuaciones. Las ecuaciones de set, perdón, las ecuaciones de estado no son otra cosa que el planteamiento o la asignación de set a cada uno de los set anteriores. Por ejemplo, dice set 0 es el mismo set 0 del anterior, set de 0. Aquí es igual a setear el estado actual y resetear el anterior. C del estado 1, que es el set guión bajo estado 1 del anterior. Aquí es igual al C del estado actual y el reset, en este caso, de los dos estados anteriores. El C del estado 2, aquí es igual al estado actual, y resetea el estado anterior. Esto es lo que nosotros decimos. Y finalmente tuvimos las ecuaciones que vemos aquí de salida. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahora, si hacemos este pequeño resumencito, yo les había comentado, ¿sí? Y vamos a provocar aquí igualar. Déjenme ponerles en un cuadrito. Por ejemplo, este grupo de ecuaciones que están aquí, que ya les he editado, les he igualado a los de acá. Y le vemos la primera partecita, ¿sí? Veamos únicamente la primera parte. Dice, estado 2 multiplicado por A por P negado más el start, ¿a qué es igual? Al C del estado 0, C del estado anterior. ¿Sí? Veamos la segunda parte, dice, ¿a qué es igual el C del estado 1? Lo único que yo les anoté ahí, las ecuaciones, es igual a estado anterior por P más el estado 2 por A y por P. ¿A qué es igual? Les he puesto, ¿no? Al C del estado 1 más el RC del estado 0 y más el RC del estado 2. Y finalmente, la tercera ecuación, E1 por B, ¿a qué es igual? Al C del estado 2 por el RC del estado 1. ¿Sí? Simplemente era solo para saltarnos un pequeño pasito nada más. ¿Sí? Pero si hay confusiones, le hacemos nomás nuevamente todo. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, por eso fue la idea de esto. Entonces, una vez que ya le tenemos esto eh, literalmente claro, ¿sí? Entonces, déjenme compartir ahora la pantalla para poderlo simular. Muy bien. Ahora, una vez que ya estamos en esta pantallita,
vamos a abrir la plataforma que nos va a permitir programar, ¿no? ¿Sí? Hay algunas personas que ya están desesperadas y que quieren avanzar rapidito. Pues vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, vamos a abrir esta plataforma que es la de programación. ¿Sí? Aquí me van a disculpar, lo que pasa es que normalmente yo hago que esto se me amplíe, se me haga grande la pantalla. Pero ya hice las pruebas y de gana voy a correr riesgo y se me cierra, se me está cerrando. No es problema del software, es problema de lo que se comparte. Porque yo estaba haciendo el ejercicio manualmente, o sea, simplemente haciendo en la computadora sin compartir, no hay problema. Pero comparto, no sé si es internet, ancho de banda, algo sucede y se me borra. Entonces, es la plataforma en la que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya hemos estudiado un poquito acerca de los elementos que la conforman. Vamos a hacer rápidamente un pequeño recuentito aquí. Esta plataforma es la que nos permite programar los 200. Tiene una base o se fundamenta, por ejemplo, en todo lo que es Windows, y eso ayuda muchísimo a poderla interpretar. Tenemos aquí el menú principal, que tenemos archivo, edición, ver, CPU, las herramientas comunes y corrientes. Las que nosotros vamos a emplear va a ser del grupo, perdón, del menú 2 y del menú 3. ¿Qué vamos a emplear aquí? Evidentemente abrir, grabar, imprimir, buscar, en este caso la compilación, que no es otra cosa que la selección o detección de errores y la conversión al lenguaje máquina. Aquí lo que me va a permitir este elementito de aquí que le vemos como una flechita azul dirigida hacia la parte superior, ¿qué significa eso físicamente? Extraer la información del PLC y subirle a la PC. ¿Qué me indica aquí? Esta flechita azul me está indicando con la dirección hacia abajo, me indica de que el programa que esté hecho en la PC le descargamos al PLC. Otro icono importantísimo es el que le vemos aquí, que es el de Run, el de Stop, el de monitoreo, de observación de los elementos, de las condiciones del programa. ¿Sí? Aquí estos lentecitos que se muestran aquí, esto está muy definido exclusivamente para todo lo que es la familia Siemens. Aquí le vamos a observar en qué condiciones están las variables. De igual manera, en el TIA, en el resto de plataformas, existirá en cada una de las pantallitas lentes para poder observar el estado. ¿De acuerdo? Se han dividido en tres partes. La primera parte es específicamente para lo que son diagrama de bloques, la pantalla que se muestra aquí para ingresar los comandos y la tabla de símbolos para poder ingresar las variables. En la parte intermedia, un segundo, en la parte, algo sucedió, déjenme un ratito. Ya, ahora sí. En la parte intermedia tenemos diferentes operaciones, que eso igual forma todas las Siemens, desde los S7, desde los S5, 7, ya portal, todos los lenguajes que maneja Siemens son bastante familiares. Aquí están novedades características del proyecto y aquí están las diferentes operaciones. En la parte superior vamos a hacer, si decíamos, podemos hacer el monitoreo de las variables y aquí está el área de programación. Sí, les había comentado también de que existen tres áreas fundamentales para lo que se refiere a la programación en este controlador. Es específicamente el main, o también llamado principal, la subrutina y las interrupciones. A estas tres se suman diferentes métodos de programación, como son en los otros, en el TIA Portal, por ejemplo, que podemos programar, puede ser por instrucciones, se puede programar por Grapset, etcétera, ¿sí? Es la que le vamos a hacer luego, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es a ingresar las variables. Nos vamos a tabla de símbolos. A esta tabla de símbolos les vamos a ingresar algunas liñitas, vamos a insertar algunas líneas. Yo quisiera que por favor vayamos haciendo a la par para luego compartir la pantallita y ver hasta dónde hemos avanzado, ¿de acuerdo? Inge, disculpe, le puedo hacer una pregunta. Claro, claro, dígame. Yo había visto el CPU porque, bueno, como ya estudiamos los CPUs, Ya. tenemos aquí en las que nos mostró están los CPUs. ¿Qué CPU deberíamos escoger para este tipo de ejercicios? Ya. Perfecto. Bueno, haciendo un procedimiento como justo nos dice el señor Arizaga, bueno, también hace esas preguntas porque en realidad ya son procesos que luego se van tomando como parte de la metodología antes de empezar la programación, ¿no? Una de las primeras, ¿qué sería? Etapas para poder ingresar y hacer un programa, ¿sí? Es seleccionar el CPU. ¿Sí? Aquí como estamos en simulación, adoptamos el que viene por defecto. Bueno, en este caso se dan cuenta que en esta partecita viene un 226.
¿sí? Nosotros en este solo vamos a programar, le vamos a seleccionar al STIP 7 MicroWin solo como programa, como lenguaje de programación, ¿sí? Como plataforma de programación. La simulación, en la simulación le vamos a seleccionar la CPU, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que le estábamos dando bastante, ¿qué sería? Profundidad al CPU 226, era por esto, justo por esta partecita, ¿de acuerdo? Sí, nos vamos a montar nuestras variables, ¿de acuerdo? Y me van siguiendo por los puntitos que ya fuimos haciendo. A mí me gustaría que vayan haciendo para ver si vamos detectando errores, alguna cosa, ¿de acuerdo? Le vamos a ingresar lo que es el pulso, luego tenemos el final de carrera, luego tenemos como un inicio de carrera, le hemos puesto como un A inicio o A inic, ¿sí? Luego tenemos la salida a la izquierda, luego tenemos una salida a la derecha y nuestras marcas, que dependiendo del número de estados se irán incrementando. Ahorita como empezamos así de sencillito nada más, ¿sí? Tenemos esos, básicamente esos elementos, ¿sí? Luego que vayamos viendo otro tipo de elementos, le vamos a seguir aquí incrementando. Ahora sí, como ya le habíamos anotado en la parte inicial de la clase, vamos a poner aquí las entradas. La primera entrada física va a ser para el pulso. La segunda entrada, que va a ser en el bit 01, va a ser para el final. La siguiente va a ser para el inicio. Derecha, como es una salida, la habíamos considerado, la habíamos anotado ahí, que va a ser el Q00. En el caso del Q izquierdo, será el 01. Aquí vamos a utilizar memorias, elementos o marcas, set reset también puede ser, pero internas, propias del mismo PLC. ¿Sí? Ventajosamente tienen el mismo lenguaje, lo mismo que estamos aprendiendo aquí, vamos a aprender en el día. Este es el M00, el otro es el M01, el otro es el M02, y aquí perdón, 02, por eso me da, bien, ¿qué pasó esto? Se dan cuenta que aquí muestra que el E1 y el E2 de los direccionamientos me salen con una linita roja. Cuando me sale con una linita roja significa de que algo estamos haciendo mal, ¿sí? En este caso se dan cuenta que las dos marcas estamos direccionando al mismo lugar. Por lo tanto, es importante que aquí la arreglemos, ¿no? Entonces, como le habíamos puesto ahí esa consideración a M02. Y hacemos, el start nos hace falta. ¿Sí? Necesitamos es una marca SM0.1. Y en fin, ya está declarada. Si queremos aquí realizar algunos comentarios, por ejemplo, que sea pulsante de inicio, por ejemplo. Ese le vamos a poner, por ejemplo, me ocurre, fin de carrera. Este le vamos a poner inicio de carrera. ¿Sí? Este, por ejemplo, salida a la derecha. Son detalles que me van a servir luego para cuando este tipo de comentarios yo también sugiero que se haga, ¿sí? O se limite en el caso de que cuando ya no sea muy prioritario, pero en este caso lo estamos poniendo para podernos direccionar bien, ¿ya? Salida a la izquierda o retorno del pistón, etc. Y estos son estados, ¿sí? Entonces este le vamos a poner bit de inicio de secuencia. En el otro, como no tiene mayor relevancia porque son solamente marcas, le dejamos ahí. Una vez que ya le tenemos listo esto, ¿sí? Yo aconsejo, grabemos, de pronto se nos cierra la máquina y nos fregamos. Sí, ustedes seleccionen ahí donde ustedes crean necesario, pongamos aquí, se me ocurre, pongamos cilindro, vamos a hacer un cilindro 1, sí, cilindro 1. Muy bien, entonces ya una vez que está grabada, todas las marcas, esto es la edición de las etiquetas o llamadas también variables de PLC. Aquí se dan cuenta, está en el grupo de tablas de símbolo. Cuando hagamos en el TIA Portal, utilizaremos o ingresaremos a la parte donde dice variables del PLC. Agregamos una nueva hojita y se muestra lo que le estamos aquí indicando. Regresamos al programa y ahora sí, esto es bastante sencillito, ¿no es cierto? Es bastante intuitivo y como le vamos a revisar en este momentito, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer la primera línea de programación. Dice, dos contactos en serie y un contacto normalmente cerrado. Seleccionamos el cerrado, ¿sí? Y en paralelo tenemos aquí un contacto normalmente abierto que me va a servir para hacerle el start, ¿sí? Aquí le cerramos y provocamos esto un set. Entonces vamos a buscarle aquí en las bobinitas, ¿no es cierto? Le buscamos el que dice S y de una vez le ponemos el otro que me diga R. ¿De acuerdo? Hasta ahí, miren. Tenemos los contactos sin las etiquetas
¿sí? Porque acostumbramos a poner las variables, es que para no acordarnos, para no tener problemas con que si tuvimos algún inconveniente en los direccionamientos, más bien aquí lo que vemos es directamente ya con palabras de proceso, ¿no? ¿Qué necesitamos poner en la primera línea de programación? E2. Aquí hay una particularidad, no en todos los mismos simuladores se muestra eso, ¿no? En algunos se muestra, en otros no se muestra. De eso no se asusten, porque muchas veces dicen, no, a mí me salió en vez de poner E2, en vez de poner E2, solo se está mostrando, no se muestra el E2 dos puntos de M0.2. No, no hay problema. Si se muestra solo el E2, mejor, porque eso también evita que le incomode. Luego tenemos el A inicio, ¿sí? Luego tenemos nuestro famoso pulso. Esta es la parte clave que queremos indicar, el set. El set tiene una característica especial, ¿sí? En primer lugar, habíamos hablado de este famoso set, de que me permite memorizar la señal en el estado, en el cada estado que se encuentre, ¿no es cierto? Y aquí en la parte superior, en las primeras líneas, en los primeros signos de interrogación, le vamos a poner la dirección del estado. En este caso vamos a hacer el C del estado 0. Abajo se muestra una liñita como incógnita. ¿Qué me indica esa línea como incógnita? Sí, bueno, hay un fundamento teórico medio extenso, pero vamos a resumirla así rapidito. Dice, el valor que se ingrese ahí van a ser el número de elementos de memoria que se puedan memorizar a partir del elemento inicial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo pongo un número 1, ¿qué me está indicando? Aquí yo voy a ponerle en estado 1, le voy a activar, le voy a poner en set a partir del M0.0. Si yo pongo 2, ¿qué elementos se me van a activar? Se me van a activar a partir del M00, dos elementos, sería el M00 y el M01. Si yo le pongo 5, ¿qué se me activará? Se me activará el M00, 01, 02, 03 y 04. ¿De acuerdo? Como solo necesitamos que se me active solo la marca que se está haciendo el puntero, le dejamos como un 1. ¿De acuerdo? El paralelo, ¿se acuerdan que le habíamos comentado que la ecuacióncita le vamos a poner el star? El reset, ¿cuál es el reset que va a provocar este? Va a ser un estado 2. A partir del estado 2, ¿cuántos elementos quiero resetear? Uno. De igual forma, bajo el mismo principio. Si reseteo, puedo resetear uno o varios elementos a partir del bit inicial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, para las personas que están aquí, los chicos que son de mecatrónica, luego continuamos con este mismo fundamento en la parte de redes. Sí, porque aquí arrancamos con un solo elemento y seleccionamos cuántos elementos más queremos memorizar. Y nos permite hacer eso, ¿sí? Sobre todo son para direcciones de registros módulos. Bueno, muy bien. Entonces continuamos para la siguiente línea. La siguiente línea, ¿qué es lo que me indica? Por favor, ahí la gente que está atento me indica si es que estamos haciendo bien, de pronto pusimos algún contacto mal, o si algún contacto que se ingrese y no sepamos de dónde salió, también me indican, ¿ya? Tenemos para la siguiente línea de programación, dice un E0 por P, ¿sí? Y en paralelo tenemos un estado 2 que multiplica a un contacto abierto del A y que multiplica a un contacto abierto del P. Muy bien. Estos elementitos de aquí, ¿qué es lo que me dice aquí? Le vamos a, bueno, pongámosle ahí, intentamos cerrar. Le cerramos y vamos a setear. Dice setee un elemento y vamos a resetear dos elementos. Entonces vamos a resetear el estado 0. Entonces, perdón, en el grupo de bobinitas, ¿no? Donde dice bobina. Entonces vamos a resetear un elemento, nos ubicamos en esa posición y reseteamos el otro elemento. ¿Sí? Ahora sí empezamos a escribir. Como les había puesto ahí, simplemente vamos a poner, dice, estado 0 en serie con P. Perfecto. Perdón, no como principal, sino como pulso, ¿no? Como pulso. Abajo en el paralelo o el más dice, más E2 que multiplica al A inicio y este que multiplica al pulso. De acuerdo, ¿sí? Muy bien, así es lo que tenemos. Esta salida o esto provoca un C del estado 1. ¿Cuántos elementos a partir de ese? 1. ¿Qué es lo que también me permite resetear? Dice el estado anterior con un 1. ¿Esto qué es lo que me provoca también un reset del estado 0? Bien está. El estado 2 y 1 a partir de ese. Perfecto.
Pues ya le tenemos la tercera línea, ¿sí? Acostumbrémonos a grabar, por favor, porque si no de pronto se nos pierde. Y compilamos. El momento de que se compile, estos espacios que están así medios liberados, nos ayuda a igualarse, ¿sí? Compilamos según vamos avanzando y acá me dice total de errores, 0. Entonces, hasta el momento, parece que estamos bien. Continuamos. Vamos a hacer la tercera línea, que está bastante sencillita la tercera línea. Dice, un contacto abierto en serie con otro contacto de final de carrera va a provocar un set y le ponemos en paralelo un reset. Perfecto. ¿Qué me dice aquí? Me dice C del estado 1, active el final de carrera y este provoque seteo con un elemento del estado 2. Vamos a resetear el estado 1, un elemento a partir del estado 1. Perfecto. Todavía tenemos la segunda ecuación, perdón, la tercera ecuación. ¿Sí? Y ahora sí, solo las salidas. Aquí pongamos un pequeño comentario, ¿no? ¿Ya? Salidas. Y pongamos aquí ecuaciones de salidas. Y una vez acá definamos, ¿ya? Acá también pongamos título de esto. Pongamos ecuaciones de set, reset y estado, ¿no es cierto? Porque están unidas ahí las dos. Y estado. Muy bien. Entonces nos vamos a la parte final y provocamos aquí la salida. Dice, una entrada provocada por el estado 1, vamos a generar una salida. ¿Cuál es el estado 1? Dice, vamos a provocar la salida a la derecha. Le ponemos dir, derrunder y ya está. Y acá de igual forma, tenemos un contacto de estado 2 hacia una salida de una bobina. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el estado 1 y izquierda. Perdón, estado 2 sería, ¿no es cierto? Estado 2. Muy bien, ¿sí? Se van a dar cuenta de que ustedes, mientras nosotros hacemos eso, si es medio engorroso hasta seguir montando todas las ecuaciones. ¿Sí? Habrá otro tipo de PLCs como los que vamos a ver, un grupito de los que permiten solo simular, que nos evitamos de estar haciendo todo eso, ¿no? Como nos indicaba también el programita hecho en el FluidSim, que también programa FluidSim, bien sea que venga de un PLC o en Graphics. Pero no, vuelvo y repito, no, por el que hacemos eso es porque no todos los PLCs programan Graphics. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que hacemos de esto es una interpretación, básicamente. Perfecto. Sí, hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún contacto que hemos ingresado e hicimos mal? Hacemos una pequeña revisión, nada más. ¿Sí? Como nos dijo el compañero, ¿de dónde salió todo eso? En realidad tiene razón, ¿no? Nos saltamos esa partecita, ¿sí? Pero en realidad ya retornamos, esperemos de que se haya entendido. Ahora solo estamos montando los contactos de entradas, de estados y de salidas. Entonces tenemos el E1, B, C, D, C. Perfecto. Muy bien. Al parecer estamos bien. Lo que vamos a hacer es solo grabamos, por favor, no se olviden grabar, ¿sí? Y compilamos. ¿Sí? Una vez que esté compilado, ya es una ayuda bastante el hecho de que no nos salga errores. Ya nos ayuda, ¿no? Sí, es un alcance bastante interesante. ¿Sí? Y luego lo que vamos a hacer es a simular. Entonces, nuevamente, le tenemos listo ahí. Ah, algo importante que también es de destacar. Por eso también es que le hacemos este chiquito como con la finalidad de que podamos jugar con los contactos. Resulta ser de que la mayoría de los controladores, ¿sí? Únicamente programan, bien sea en funciones, bien sea en ladder, ¿sí? O por instrucciones. Como por ejemplo, ahí le hemos programado en ladder. Le vamos aquí solo a darle clic en el AWL. Miren, todo lo que se hizo con el AWL automáticamente se cambió a instrucciones. Y justo yo les decía, ¿no? Dice, ¿qué es lo que me está indicando aquí? Me dice, si le vamos siguiendo con las ecuaciones que hemos hecho. Dice, cargue un estado 2. ¿Sí? Ponga en serie un AND, una A inicio. Ponga en serie un contacto normalmente cerrado, que se llama pulso. Ponga en paralelo un contacto start. ¿Sí? Aquí en la salida, ¿no? Está seteado a un estado 0 y está reseteado a un estado 2. Si le vemos la siguiente línea, le vamos comparando, ¿no? Cargue el estado 0, AND, póngale en serie un pulso, cargue nuevamente, dice, porque es un paralelo. Cargue un estado 2,
póngale en serie un contacto abierto del A inicio, ponga en serie un contacto abierto del pulso, y aquí el O load, dice, cargue en paralelo, or load, ponga en paralelo todo lo que hicimos en la segunda línea con respecto a la primera, y ahí se unen las dos líneas en serie en paralelo. Y finalmente tenemos seteo del estado 1, reseteo del estado 2 y reseteo del estado 0. Luego la tercera línea, bajo la misma configuración. ¿De acuerdo? También existen aquí otra particularidad, esto pasa en todos los Siemens, que me permite también observarle como funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes elementos que básicamente nos llevan a lo mismo, porque está haciendo lo mismo. Tenemos de la primera línea, de la primera ecuación que le hemos montado, le hemos puesto 3 contactos, miren. Estos contactos están en serie. Los 2 contactos están abiertos, pero el tercer contacto está cerrado, porque existe una NOT, si existe una negación al pulso. Este grupo de contactos que están en serie ahora se han puesto, este elemento se ha puesto en paralelo con el start, y evidentemente así lo tenemos. Y tenemos como salidas las que se muestran aquí. De igual manera aquí, tenemos 2 contactos en serie, ¿sí? Que se van a una entrada de la OR. Existen 2 contactos, 2 grupos dan. En el primer grupo, 2 contactos. En el segundo grupo, 3 contactos. Y los 2 se enlazan mediante una compuerta OR. ¿Sí? Miren, y así es el resto. El resto, como es solo entrada y salida, no tenemos una salida que se activa mediante esta entrada, otra salida mediante esta entrada. Perfecto. Para poder cargar, ¿sí? Lo más común y corriente es verle en COP, ¿sí? Verle lo que nosotros le conocemos como ladder. Hay 2 maneras de poder llevar este programa a la simulación. 2 maneras. La primera es convertirle o copiar todas las líneas de instrucciones en AWL. O la segunda es exportar, que es la más facilita. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente nos vamos a donde dice exportar. ¿Sí? ¿Qué vamos a exportar? ¿Cómo le habíamos llamado? Ya me olvidé. Cilindro 1, me parece que era. Cilindro 1, sí. Como cilindro 1. ¿Sí? Porque se va a grabar aquí en este espacio como cilindro 1. Ya le tengo grabado. Vamos de pronto a una segunda operacióncita. Que me diga cilindro 1. Perfecto. ¿Sí? Ya está guardado eso en una memoria. Ahora le vamos a mandar al simulador. Nos vamos a explorar. ¿Sí? Yo lo tengo aquí cargado, ¿no? Y se llama, es el S7200. Por aquí está el famoso. Aquí está. Pero es importante que pongamos en un ladito y nos copiemos la clave. La clave es la 6596. Todo el mundo sabe que esa es la clave. Le cerramos esta y le activamos el ejecutable, que es básicamente un ejecutable sencillito. Algo pasó. Es que están abiertos 2 al parecer. Ya, este. Sí. Aquí nos pide la clave que es un 6596. ¿De acuerdo? Sí. Algo hice mal. Dele clic en incursionar donde sale. No, sí está compartiendo, sino que lo que pasa es que me están saliendo dos 17200. Un ratito. Ahí veamos. Ya, listo. Esperemos que no nos dé problema, dice ya. Entonces, este es el simulador y justo contestando a la pregunta que decía, ¿en qué tipo de CPU vamos a armar? Aquí le vamos a seleccionar los CPUs. Si le vemos, ahí viene por defecto el 1, el más básico de la familia 200, el 12, el 14, etcétera, etcétera. Pero nosotros estábamos trabajando en el 226, que les había hecho la presentación incluso de las diferentes características de ese elemento, ¿no? Le podemos dar 2 clics sobre el PLC. Y ahí se muestran los diferentes CPUs, mire. Desde los más básicos hasta los avanzados en esta línea, desde luego, ¿no? El CPU 226 que habíamos visto las características, ¿sí? Y le vamos a poner ahí aceptar. ¿Cuál es la característica de esta? Que se muestra físicamente cómo está el PLC, ¿sí? De una manera bastante real. Entonces, ¿cuál es lo que es importante aquí indicarles? Es de que este PLC se muestran aquí 2 puertos de comunicación. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la teoría? Y se hablaba de que este es un PLC de características seriales, ¿sí? Como la mayoría de los PLCs que existen en el campo industrial.
Todas, por no decirles un 99% de los controladores que existen en el medio industrial, tienen comunicación serial, ¿sí? Los que no tienen comunicación serial, ¿sí? O pueden ser, por ejemplo, a 232 o a 485. Y hoy en la actualidad, evidentemente, los de la nueva gama, los que me permiten hacer conectividad, por ejemplo, montarnos a un web server, hacer un IoT, que es lo que me permite mediante el puerto de comunicación, Ethernet, Ethernet industrial, y en el caso nuestro exclusivo de los Siemens, se va a llamar es Profinet. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Unas tres lamparitas que les indicaba. Mandé. ¿Algo dijeron? No. Bueno, entonces existen unas tres lamparitas que me indican si está en stop, está en room o existe alguna falla. Una particularidad bastante interesante es de que este tipo de controladores, los controladores, déjenme buscar el punterito, ¿ya? Estos controladores, por ejemplo, si le vemos aquí, estos son las entradas, miren, todas estas son las entradas. Sí, ay, perdón, estoy confundido. En la parte inferior, todos los elementos que vemos aquí, sí, los tres grupos que se encuentran en la parte inferior, sí, son las entradas. Todas estas son entradas. ¿Cuándo se van a activar? Evidentemente, cuando nosotros las consideremos prudente. ¿Cuántas entradas tiene este PLC? Tiene 24 entradas, porque tienen 3 bytes, 3 grupos de 8, en otras palabras. ¿Sí? ¿Y cuántas salidas tiene? Tienen 16. Por lo tanto, este PLC es un 2416. Cuando lo escuchemos bajo esa consideración, bajo esa denominación a un PLC, siempre el primer número me representa el número de entradas, ¿sí? Y el denominador me representará el número de salidas. Entonces, este es un PLC 2416. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros también observamos aquí en este? Aquí abajo es un grupo de deep switches. Es decir, que me van a hacer la función de interruptores para poder simular. En la parte inferior hay unos dos sliders, ¿no? ¿Sí? Si le vemos aquí, existe un slider SMB28, que si le vemos, yo le muevo, ¿no? Desde el lado izquierdo, el SMB28 hasta el terminal y me indica 255. Es decir, que este es un elemento que me va a permitir hacer simulaciones análogas. ¿En qué resolución? De 8 bits, de 0 a 255. De igual manera, acá abajo hay otro medidorcito, ¿sí? Otro slider, que me permite de igual manera simular la presencia de un sensor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora el programa, ¿cómo le montamos acá? Toda la estructura del menú, bastante similar al anterior. ¿Qué es lo que vamos a tener bastante cuidado aquí? ¿Sí? El momento de arrancar, de frenar, de visualizar o de pasarle para hacerle HMI. De igual manera, aquí existe la simulación o los lentes para visualizar directamente a un tag determinado. Aquí hay la configuración de un medidor de texto donde se les llama el T200. Es de la familia dedicada para los S7200 y el TD significa Text Display. Entonces, eso es un indicador de texto, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, el programa ya le tenemos cargado en RAM, ¿no es cierto? Toda la información ya le exportamos. Ahora le vamos a pegar, pongo programa y cargamos aquí. ¿Sí? Ponemos cargar el programa. Entonces, teóricamente, sí, lo que vamos a hacer es como que yo le estoy descargando de mi PC al PLC. Entonces, este espacio que lo que hicimos es exportarle, lo que me está permitiendo es bajarle a este simulador de PLC. ¿Sí? Es más o menos como lo que en otros medios, ¿no es cierto? En otras plataformas, lo que me permite son abrir el puerto para que se pueda descargar. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir aquí? Dice, cargue todo, solo el bloque, vamos a cargar todo. ¿Qué vamos a importar? Aquí dice, bueno, hay dos versiones. Como tenemos el 4.0, le ponemos en el MicroWin 3.2 al 4.0. Ok. Y ya está nuestro programa aquí. ¿Cuál es el que quiere, perdón? ¿Cuál es el programa que le queremos? Es el cilindro 1. Abrir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí me dan un mensaje simplemente por los simuladores. Aquí, por lo general, se me representan o se me abren los programas en los dos lenguajes más comunes. Tanto en ladder como el que tenemos abajo, que es en el AWL. Lo mismo me da leer en ladder que leerle en AWL. ¿Sí? O por instrucciones. Le cierro el de instrucciones, que es el que no es tan familiar para los que se programa normalmente en ladder. Y aquí tenemos todas nuestras líneas de programación. ¿Sí? Todo lo que nosotros hemos hecho, aquí se muestra. También existe una gran posibilidad, es de poderle visualizar, poder hacer un monitoreo. ¿Cómo le hago? Como ya le tengo cargado el programa, le mando a Room.
¿Qué es lo que me pregunta? Dice, ¿quiere cambiarle a su CPU a room? Bueno, pues lo que hemos hecho aquí, si le ven aquí, me dice cilindro 1, me indica el nombre del programa. El foquito que estuvo en rojo ahora está en verde porque se activó a room. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo yo quiero visualizar aquí? ¿Cómo monitoreo mis variables? Evidentemente en forma simulada. Me voy a esta partecita de aquí donde que se muestra el foquito rojo. Queremos que se mueva. Exacto. Y dice ahí, State Program. ¿Sí? Estado del programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar un clic. ¿Sí? Le doy un clic y miren cómo ya se cambió los colores de aquí. ¿Qué me está indicando? Los estados actuales. ¿Sí? Los estados actuales. Por ejemplo, aquí me indica un estado del I00 que me indica que está cerrado. Evidentemente que en la primera línea le pusimos el pulsante P o pulso como cerrado. Aquí hay una marca especial, si se acuerdan de lo que le habíamos empleado nosotros al M0.0, que es el estado cero. ¿Qué significa de que esté en azul? Significa que está seteado, ¿sí? Que está ya con señal. Y si se me activó el M00, significa de que en la línea 2 únicamente estaría esperando que el I0.0 se active. ¿Sí? Entonces, únicamente estaría esperando. No hay problema, ¿no? Bueno, ya, listo. Ahí me salió una señal de inestabilidad. Pero bueno, entonces únicamente lo que nos está esperando es que le demos un 1 al I00 y arrancaría nuestro proceso. ¿Qué vamos a esperar que se nos setee? Se nos setee el M01. ¿Qué es el M01? Si ustedes le ven en la línea de los elementos que le habíamos puesto, el M01 es el E1, el estado 1. ¿Y qué es lo que hace el estado 1? Evidentemente activará el lado derecho. Sí, el lado derecho que es el Q00. Entonces voy a pulsar el dip que me representa al pulso. Le pulso. ¿Se dieron cuenta aquí? Si yo le veo en el diagramita aquí en el lado derecho, al cerrarle el I00 o levantarle el I00, ya me activó en la parte superior, mire. Ya me activó el Q00. Significa de que ya se está desplazando el cilindro hacia el lado derecho. Se está desplazando hacia el lado derecho y le quito el pulso para hacerle únicamente el primer recorrido, el primer scan, solo como pulso. Le quito el pulso. Bueno, quitemos el pulso. Listo. Retirado el pulso, pero el cilindro está extendido. ¿Sí? Entonces, nos vamos más o menos a imaginar de que el cilindro se está extendiendo. Luego le hacemos el HM. Se extiende y llega a un final de carrera. ¿Cómo se llamaba el final de carrera? Se llamaba I01. Entonces, le pulso el I01, miren. Cuando valga. Exacto. Cuando llega a esa posición, ¿qué es lo que pasa cuando el B llegó? Perdón, cuando el cilindro llegó al B fin, se activa en cambio ahora a la izquierda, que es el Q01. ¿Sí? Entonces ahora está el cilindro regresando. Cuando regresa, significa de que el final de carrera dejó de ser pulsado y ahora se va a pulsar el inicio. Cuando llega y se activa el inicio, se apaga la salida. ¿Y se apagó? Listo. Entonces regresamos. Ahora vamos a hacer el corrido del programa, pero como que estuviese pulsado. Vamos a ver. Le mantengo pulsado ahora, solo para ver si no. Dígame. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ya. Muy bien. Le repetimos. Solo déjeme quitarle el pulso que está aquí. Bueno, déjeme, corrámosle con el pulso, ¿ya? Esperemos que no se nos cuelgue. Cuando yo le pulso, solo le vamos a seguir nada más, ¿no es cierto? En el diagrama Grapse. Cuando yo le doy un pulso, le pulso el P, ¿qué es lo que provoca? Que el estado 1 se active. Como le vemos aquí en el dibujito, en el lado derecho dice M01 activo. ¿Qué es el M01? Es del estado 1. ¿Qué provoca eso? Que el pistón se vaya a la derecha. Justo este provoca que el pistón se vaya a la derecha. ¿De acuerdo? Como se va a la derecha, si le seguimos el diagrama Grapset, dice que se va al punto B en la transición B. ¿Cuál es la transición B? El I01. Le cambiamos al I01. Cuando valga. Ahí, listo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega al B? Es el elemento que confirma para que el estado 2 se active. ¿Cómo yo sé que se activó el estado 2? Evidentemente porque se pulsó el Q00. El Q01, perdón. ¿Y qué me hace el Q01? Depende del estado 2. ¿Cómo está representado el estado 2? Con el M02. Y si yo le veo aquí en la diagramación en la parte derecha, vemos que el M02 está activo. Y si está activo, es evidente que el cilindro ahora ya está regresando. Como está regresando, es lógico que se apague el final de carrera, porque ya dejó de ser pulsado.
ahora regresa al inicio, miren. O sea, regresa al inicio. ¿Sí? Se pulsa el inicio. Como solo fue un pulsito el inicio y nuevamente como estuvo enclavado el pulso, ahora otra vez se extiende. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora le vamos a hacer esta representación. Como ya se me extendió, le voy a acabar de correr, ¿no es cierto? Se extiende. Déjenme un ratito. Eso. Regresa. Topa el inicio. No se deja. Esperamos un ratito. Es, ya, ahora sí. Listo. Ahora ya le tenemos simulado, ¿no es cierto? Es un ejercicio bastante sencillito, es para no confundirnos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a conectar, le vamos a generar ahora un OPC, lo que se llama. ¿En qué consiste el OPC? Es un servidor de comunicación que me permite comunicarme, valga la redundancia, ¿no? Que me permite conectar, ¿sí? O servir de base para que los estados de memoria de un PLC ahora le lea una plataforma HMI, ¿sí? Una interfaz gráfica. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a hacer? Simplemente le vamos a activar aquí en esta partecita donde vemos la computadorita de color azul, ¿sí? Y le vamos a intentar dar un clic. Si no nos permite es porque está corriendo. Le quito, le pongo a stop, ¿sí? Y le mando al pulso. El momento que yo le mando al pulso, se dan cuenta que regresó la otra computadorita y esta es, se puede decir, la garantía de que ahora ya la información ya no está en el simulador. Ahora la información se subió al HMI. Sí, ahora solo estamos hablando nomás que ahí existe un servidor de comunicación. Cuando hagamos en el TIA portal, nos vamos a dar cuenta que también es súper transparente la presencia del OPC. Pero no así cuando hagamos la simulación de conectarnos un PLC con InTouch o conectemos el PLC, por ejemplo, con LabVIEW. Entonces ahí vamos a necesitar de los servidores de comunicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? O otras plataformas de simulación. Entonces ahora ya pasamos del PLC, del simulador del PLC, ahora le vamos a montar en el simulador, pero de HMI. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese famoso HMI? Se llama PCSIMU. Aquí está el PCSIMU. Entonces nos vamos al PCSIMU, por favor, le anotamos la clavecita por ahí en un ladito y es el número 9966, correcto. ¿Sí? Nos memorizamos o lo anotamos por ahí y le vamos a dar 2 clics en el ejecutable. ¿Sí? Le damos un clic en el famoso PCSIMU y anotamos nuestra clave, 9966. Perfecto. ¿Sí? Ahora ya le tenemos la plataforma de interfaz gráfica. ¿Sí? Una vez que le tenemos aquí, ustedes se recordarán que le habíamos hecho la inclusión de un pistón o de 2 o de 3 o de 4, ¿sí? Del número de cilindros que sea. Entonces, esta es una gran ventaja que manteniéndonos la misma política del menú para Windows, se puede interesar, bueno, nos puede servir de muchísimo esto, ¿no? Los links más importantes son los que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, aquí hay un lapicito. Este me sirve para la posición en edición, si yo quiero modificar, cambiar, etcétera. Esta es la famosa computadorita que me va a permitir o activar la simulación, ¿sí? Aquí estamos la conectividad que me permite, evidentemente, enlazarme con el servidor anterior, que en este caso fue el S7200. Y este es el foquito que me va a indicar el inicio o el arranque, ¿no es cierto? Existen también aquí unas gráficas que yo les puedo observar, por ejemplo, como un analizador digital como me está ahí, o le puedo hacer un analógico en el caso de variaciones en el tiempo. Aquí le tenemos un interruptor, acá le tenemos un pulsante, acá existe un selector, teclado, preselectores, finales de carrera, detectores de proximidad, como sensores, ¿no? Detectores de proximidad, barreras, etcétera, etcétera, foquitos, display para poner texto, cambiar los colores, ¿sí? Hacer una graficación de una barrita, etcétera. Aquí hay motores, bandas transportadoras, cilindros, selectores, bueno, en este caso como me indica ahí, actuadores de giro, ¿sí? Vemos ventosas, dispositivos para generar succión, podemos simular la apertura o cierre de una puertita, ¿sí? De los tanques, del circuito que está pendiente, la presencia de válvulas, de tuberías, si quiero insertar, agregar productos en una mesa transportadora,
¿sí? Topes para los elementos, ¿sí? Y, bueno, podemos simular también la presencia de un ascensor, ¿de acuerdo? Se darán cuenta de que la mayoría de los simuladores casi siempre tienen estos como elementos primarios para hacer las simulaciones, ¿sí? Nosotros vamos a emplear básicamente un cilindro, ¿verdad? Seleccionemos un cilindro. Ustedes se recuerdan que este cilindro es el elemento o se va a llamar el carrito o el C que le habíamos puesto, ¿no? Aquí me indica cuándo yo quiero extenderle, es decir, que se me vaya a la derecha. Si se me va a la derecha, ¿cuál habíamos puesto nosotros como Q de salida? El 00, justo está aquí el Q00. Para que se regrese o tenga la dirección o sentido izquierdo, es el Q01, que bueno, ha venido por defecto coincidir. Aquí me dice que vamos a ponerle captadores magnéticos, no le vamos a poner ni inicios ni finales físicos, o en este caso mecánicos, con acción mecánica. Aquí le vamos a poner magnéticos, es decir, que los sensores y actuadores estén sobre el mismo cilindro, sobre el mismo émbolo. Y aquí necesito yo el de cilindro contraído, es decir, el que va a hacer la función de A. ¿Cuál es el que hace la función de A? El I02, como estaba puesto ahí. ¿Y cuál es el que hace la función de B? El I01. Entonces el actuador de expandido, el I01, solo le cambio ahí. ¿De acuerdo? Ok. Y le dibujamos aquí nuestro elementito. Mira. ¿Sí? Entonces este es el que acostumbramos a hacerle para que se le vea bastante entendible. Entonces aquí está seteado. Repito que está seteado las activaciones o las señales de las válvulas que cuando le hagamos en el Fluid Sim no va a ser la misma configuración. No le voy a poderle setear directamente ahí. Necesito montarle una valvulita. Eso es lo chévere. Por eso es que quiero hacerle en este y luego lo hacemos con la valvulita. Y aquí tenemos la consideración del cilindro retraído, como estaba puesto el A inicio, que es el 02, el cilindro extendido o el B fin, que es puesto el 01. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien. Si deseamos, por ejemplo, solo como para que tengamos mejor visualización, le vamos a poner ahí B fin. Bueno, la intención es que se pueda ver de mejor forma, ¿ya? Oh, ya se ve. Perfecto. Ahí. Entonces ahí vamos a ver que es cuando se me active, se me desactiva. Le vamos a poner un pulsante. El pulsante va a ser el que haga las funciones de pulso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que hace la función de pulso? El 00. Ahí está. Sí, le podemos poner en negro, rojo, cian, magenta, etcétera, etcétera. Le puedo poner en forma inicial, normalmente abierto, normalmente cerrado. Le habíamos considerado en abierto. Puedo ponerle redondo, cuadrado, lo que sea. ¿De acuerdo? Ok. Y me da la formita ahí. ¿De acuerdo? Le vamos a hacer la función como que fuera, simplemente por decirle en este caso, pongamos aquí como un pulso. Pulso. ¿Sí? De acuerdo. Y le vamos a utilizar el mismo o le pongamos como un interruptor. Un interruptor, nuevamente cerrado. Y le vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que va a hacer este? ¿Sí? Pulso normalmente cerrado o también le llamaríamos como interruptor, ¿no es cierto? Para que me haga las condiciones de continuo, ¿sí? O continuo, vamos. Pulso, no, interruptor. Listo. Mire. Como nuestro programa ya está montado en el simulador del S7, ¿sí? Y ya está pasado, está levantado el servidor, en otras palabras. Cuando ya utilicemos, por ejemplo, vamos a utilizar como OPCs el de la misma National, utilizaremos el Keep Server, que es muy interesante, ese me permite unir PLCs con el FluidSim, PLCs, por ejemplo, con InTouch, PLCs con Lookout, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Está activado el servidor, está activado el OPC. Y ahora simplemente lo que haríamos es darle un clic en la computadorita y le mandamos a correr, a run. Y pulsaría. Sí, cuando funcione. Déjeme, esto es por los tiempos. Déjeme ver un segundito. Por los tiempos se demora mucho. Se extiende el cilindro. Se activó el B-fin, ¿no es cierto? Que ese fue el que me envió la señal para que regrese. Sí, nada más. Entonces, eso es lo que hace si nos vamos por el graph set, el lado izquierdo, donde que solo se dio un pulso, ¿no? Repetimos, le damos un pulsito. La latencia o el retardo es básicamente, como les comento, ¿no? Es por el tema de que aparte de que estamos simulando, sí, se está enviando la señal por la web, por internet. Y se recupera su posición original, miren. ¿Sí? Ahora,
Si nos vamos en el mismo graph por el lado derecho, resulta ser que tenemos el condicionante que le vamos a tener pulsado. Entonces, este es el interruptor que va a hacer esa función. Le pulso y vamos a ver qué sucede. Entonces, pulsado, ¿sí? Simplemente lo que va a hacer es extenderse la primera vez. Recupera su posición original. Confirma el inicio de carrera y nuevamente se extiende. ¿Sí? Como bien nos decía, por ejemplo, haciendo una pequeña realimentación de lo que nos indicaba el señor Arízagano. Dice, y también yo puedo realimentar para que continúe haciendo la ejecución, el taladrado, etcétera, a diferentes elementos. A diferentes elementos. Es decir, que el producto exija una secuencia continua. Entonces, esto es lo que más o menos nosotros haríamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí vienen ya las pequeñas modificaciones y evidentemente, bueno, le vamos a retirar el pulso y como es lógico, debe culminar la secuencia porque ya arrancó, ¿sí? Vamos a utilizar los elementos bastante interesantes y muy útiles para poder realizar actividades utilizando elementos adicionales de los controladores. ¿Cómo van a hacer eso? Por ejemplo, pulsantes, contadores, ¿sí? Perdón, contadores tanto en up, en down, ¿sí? Elementos de seteo como ya hemos utilizado. Eh, temporizadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como ya le tenemos ahí activo, intentemos regresarnos ahora. Le vamos a poner aquí en edición, ¿sí? Nos vamos a la parte de simulación. Y le vamos a retirar la señalcita esa, solo dándole un clic ahí mismo, se retira la señal de simulación, le freno para que no esté enlazándose con nuestro famoso temporizador PLC, ¿sí? Si deseamos, le podemos dejarle en esa posición y nos vamos al PLC. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, déjenme ver un momentito aquí si yo les puedo compartir nuevamente. Esperemos de que haya la posibilidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de que yo necesite generar un retardo en su extendido? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer si queremos generar un retardo en el extendido? ¿Qué es lo que debería incluirse en el circuito? ¿Quién me ayuda? Evidentemente un Un temporizador. temporizador. Eso. ¿En qué parte debería estar ubicado el temporizador? ¿En qué parte ustedes A lo consideran? que llega al final de carrera B. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces el B es el clave. Este es el elemento que me va a permitir, o me va a direccionar el inicio del conteo, ¿no? Entonces, yo les había comentado de que hay que hacer en forma ordenada esto. Sí, no implica mayor novedad, pero sí un poquito de demora cuando los elementos no están ubicados de manera ordenada. ¿Qué es lo que le vamos a poner ahí? Un temporizador. Entonces, yo le pongo en la primera línea, vamos a insertar. Inge, disculpe, Sí, de repente puedo volver a explicar la parte de las ecuaciones, cómo le pasó al diagrama ladder, porque no sé si fue problema solo mío o se cerró la sesión en algún momento, justo cuando explicó eso. ay, 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 ay. No hay problema. Solo le incluyo este temporizador y regresamos y explicamos todo. Sí, ya. Muy bien. Ahí me cuentan nomás, ¿ya? Solo vamos a insertar el temporizador para no perdernos la línea, ¿ya? El temporizador yo les había comentado de que estamos en un proceso industrial en donde que baje el cabezal de la máquina, baje el cabezal del taladrado, del fresado, ¿sí? De cualquier, qué sé yo, de una rectificador de superficies cilíndricas, lo que sea. ¿Qué es lo que va a suceder? Y se va a demorar. O, por ejemplo, estamos en una prensa, que normalmente, ¿qué es lo que sucede? Baja el cabezal y se mantiene mientras se pega, se mantiene mientras se funde. Sí, normalmente en los troqueles sucede eso, que se utilizan los troqueles, por ejemplo, para sujetar dos elementos y permitir calentar. Los controles de velocidad también son muy importantes, por ejemplo, en los troqueles. Sí, dependiendo del tipo de actividad, por ejemplo, si queremos darle forma de manera circular, etcétera, ya les voy a poner un ejercicio de eso. De manera circular y le vamos dando opción a que tenga esa forma adecuada. Y ahí coordinaremos los tiempos, si se demora más o se demora menos. ¿De acuerdo? Este tipo de actividad del temporizador, pueden ponerlo aquí, temporizador. Me va a servir muchísimo para resolver el resto de problemas, como le habíamos puesto el de las válvulas, ¿se acuerdan? El de los tanques, cuando le energizábamos las resistencias de calentamiento y necesitábamos un tiempito. Facilito ponerle en el graph, pero acá tenemos que ubicarle en dónde, ¿de acuerdo? Entonces alguien dice con el final de carrera, perfecto.
le cogemos un contacto normalmente abierto del final de carrera y nos vamos al listado de los temporizadores, ¿sí? Aquí están medios escondiditos los temporizadores, le damos un clic en esa partecita y aquí está el listado de los temporizadores, ¿sí? ¿Cuáles son los temporizadores que contamos, no? Un temporizador on, un on retentivo, un off, ¿sí? Uno de inicio, por ejemplo, inicialización de tiempo, otro de llamado, en el caso de que queremos o necesitamos conectarnos, por ejemplo, con los tiempos o los relojes de los mismos PLCs, ¿de acuerdo? Pues aquí le tenemos el TEON. Le doy dos clics en el TEON y ya se montó acá, ¿de acuerdo? Ustedes se recordarán que ya le dimos un nombre, ¿sí? Y le habíamos puesto un T, no recuerdo cómo le pusimos ese T, o no le ponemos. Déjenme ver en la tabla. No, aún no está puesto. Bueno, vamos a ponerle aquí, ¿no? Le vamos a llamar un T1, ¿sí? Este T1, se dan cuenta, otra de las cosas, muy bien que salió esto. Yo le pongo como nombre un T1. Y el hecho de que me ponga un nombre de T1, aparte de que está subrayado con rojo, toda la letra en sí se muestra también indicándome con rojo. Y esto pasa también en los 1200 y 1500. Se pone el T1, aparte que se subraya, dice algo está mal. Y el T1 me está indicando, subrayado o marcado con rojo, me está indicando que es una función propia. Es decir, que yo no le puedo declarar como T1 a una etiqueta de un elemento que yo considere exterior. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Le voy a cambiar. Le voy a poner un nombre que sea de pronto temp1. Ya, llamémoslo como tiempo 1. ¿Cuál es el temp1? Aquí están los listados de los temporizadores, miren. ¿Sí? A pesar de que ya hicimos nosotros en la explicación que se les hizo el día que tuvimos la clase anterior, pero es importante otra vez aclarar. Entonces aquí yo tengo el temporizador. Miren cómo se observa este temporizador. Solo la función de temporizado, si yo le veo, veamos nuestra vista que se vaya solo al recuadrito donde que está el puntero. ¿Sí? Ahí me indica, en la parte superior me dice TXXX, me dice T, el número que usted considere, que es el que vamos a seleccionar. Por el lado izquierdo del recuadro me dice habilitar, o sea, me dice la entrada. En el lado derecho, ese TEON me dice que usted está utilizando un temporizador con retardo a la activación. El PT me está indicando el valor, ¿sí? El precede tiempo. Y al lado me está indicando la resolución. Me está indicando los milisegundos y evidentemente las incógnitas de resolución. Muy bien. Eso aquí en la partecita izquierda me está indicando qué tipo de lenguaje. Cuando yo programo en COP o en FUP, en ladder o funciones, indica esta es la manera de poderla representar. Si yo estoy programando en AWL o funciones, aquí me está indicando. Simplemente pongo como TEON, le escribo el número del temporizado y le pongo el tiempo. Esa es otra manera de poderle direccionar. En el IN, ¿qué va a ir en el IN? Miren, en el IN puede ser circulación de corriente simplemente con un contacto, abierto, cerrado, permite, o directo, si ya no tengo. Como IN en FUT, ¿qué yo le puedo poner? Puede ingresar una entrada, una salida, una memoria, una marca especial, un temporizador, un contador. Un espacio de memoria V del que habíamos comentado. También existen espacios de memoria o marcas especiales como es el S. Y otro espacio de memoria, especialmente para actividades específicas del PLC, que se le llama L. Por lo tanto, se puede establecer de que este PLC tiene tres tipos de memoria. La memoria M, la memoria V y la memoria L. En el PT, sí, en el valor del tiempo, el precede tiempo, puede ingresar, dice aquí, un valor en Word. Puede ingresar desde una entrada analógica. Puede ser una salida analógica, una marca en Word, una marca especial en Word, ¿sí? Un SM, marca especial en Word. Un LW, de igual manera, un espacio de memoria que esté en L. Un AI, una entrada analógica en Word. Que venga directamente desde otro temporizador, desde otro contador, desde un acumulador, etc. Supongamos que venga desde una señal analógica. Solo el ponerle aquí un AIWL significa de que el PT no es constante. Yo le puedo coger al tiempo S y va a depender, por decirle, de la altura de un tanque. Supongamos que se dieron cuenta que en el ejercicio que se les mandó, por eso que resolvemos este chiquito para lanzarnos a un más grandecito. ¿Qué es lo que hacemos? De acuerdo al nivel del tanque, yo le puedo calentar. ¿Sí? No le puedo dejar el tiempo siempre fijo. Por ejemplo, yo le voy a poner 10 segundos, 20 segundos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pasa ese tiempo y se desactiva el temporizador. Y punto. Supongamos que yo quiero calentar. No va a ser lo mismo calentar un recipiente que esté en bajo nivel, en medio o en alto. Es evidente que si yo le dejo como tiempo constante, lo mismo dará calentar vacío el tanque.
calentar bajo, medio o lleno. No. ¿De qué va a depender? De la altura. Y una de las maneras de dejarle más tiempo activo es ponerle como PT o como dato de entrada de conteo del temporizador, por ejemplo, de una entrada análoga. ¿Qué me dirá la entrada análoga? Esta entrada análoga me va a indicar el nivel del tanque. Entonces, yo sé que si el nivel del tanque es pequeñito, el PT es pequeño. Si el nivel del tanque es mucho más alto, se incrementará el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. El número que le vamos a montar aquí, me dicen T-on. Yo puedo montar temporizadores que empiecen, miren aquí, desde el T0 hasta el T64. ¿Sí? ¿En qué tipo de resolución? Ah, no, perdón, ese es de T-on retentivo, perdón. El T-on, simplemente como on delay o retardo a la excitación o retardo al apagar. ¿Qué es lo que voy a hacerle aquí en el T-on? Voy a utilizar el T32 y el T96, que tienen resoluciones de 1 milisegundo. O puedo emplear el T33, 34, 35 y 36 a resolución de 10 milisegundos. Y así sucesivamente. Vamos a emplear los que se muestran aquí y si ya nos hace falta, utilizaremos el resto de temporizadores. Utilicemos, por ejemplo, uno que esté, pongamos el T33, ¿ya? Con 10 milisegundos. T33 a 10 milisegundos. Perfecto. Pues yo le voy a poner aquí T33. Ay, perdón. T33. ¿De acuerdo? Entonces, él ya sabe, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a poner ahí? ¿Qué sé yo? Tiempo de, no, sería tiempo extendido cilindro. El tiempo que se va a quedar extendido el cilindro, ¿no? Cilindro. Perfecto. Muy bien. Regresamos acá. Simplemente lo que vamos a hacer, repito, grabemos por si las moscas y compilamos. Y ahora, y nos dice que tenemos 3 errores. Bueno, vamos a ver porque aquí nos está faltando algo, evidentemente, ¿no? Sí, ¿cuál va a ser nuestra entrada? La entrada va a ser el B inicio. ¿Cuál va a ser nuestro temporizador? Ya le habíamos seleccionado como TEM1. ¿Cuál va a ser nuestro preset? El preset es el valor constante que le vamos a ingresar. Sí, como estaba en resolución de 10, ¿qué sucede si yo le pongo 100? ¿Cuántos segundos va a contar ese temporizador? Si yo le puse como PT 100 y la resolución del temporizador es de 10 milisegundos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a contar ese temporizador? Un segundo. Muy bien, un segundo. ¿Es lógico o no? Porque yo tengo 100, multiplico por 10, sería 1000 milisegundos. Por lo tanto, va a contar un segundo. Pero hagamos que se nos demore un poquito más. Hagamos que se nos demore unos 15 segundos, ¿ya? Entonces serían ahí 15 segundos. Serían 1500 por 10, 15.000 milisegundos. 15 segundos. ¿De acuerdo? Ya está la primera parte lista. Ahora, tenemos que buscarle para que el retorno, es decir, el set del estado 2 se demore. Para que no entre, no se retorne. Tenemos que buscarle ahora el set del estado 2. Le buscamos. ¿Dónde está nuestro famoso set del estado 2? Aquí, ¿no es cierto? Aquí está el set del estado 2. ¿Qué me dice aquí? Me dice, está activo únicamente cuando en el estado 1 se activó y llegó a un final de carrera. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos temporizar. Entonces le abrimos un poquito aquí y le vamos a poner aquí un contacto. ¿Será abierto o cerrado el contacto que le pongamos ahí? Abierto o cerrado. Si le pongo cerrado, directamente va a regresar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, le voy a poner un abierto, abierto del temporizador. De tal manera que este me va a garantizar que confirmado o funcionando el estado 1. Llegó al final de carrera, espere. Ahora, si ya llegó al final de carrera, espere un ratito hasta que el temporizador acumule el tiempo de seteo. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Qué hacemos? Le compilamos nuestro trabajito, ¿sí? Y hacemos el mismo procedimiento. Luego esto ya se hace repetitivo. Exportamos, le grabamos en el mismo circuito que le hemos venido haciendo, le sustituimos, ¿sí? Nos vamos al famoso simulador, un segundito, a este simulador que le tenemos aquí activo, ¿sí? Le cargamos del programa, cargado el programa, le vamos a montar el mismo ejercicio que hemos venido haciendo, por eso que siempre aprovecho de indicarles que pongamos un mismo nombre para todo, de tal manera que nos va a servir para muchas cosas. Aquí ya no nos vamos qué sé yo, a estar simulando si ya le tenemos el HMI. Doy clic simplemente en este famoso y si no me deja es porque estaba en room. Le doy un clic.
No me deja pasar. Algo está sucediendo. Espérese un segundito. Es que es porque está activo el otro. Un segundito, un segundito. Cerremos este. Ya, muy bien. Ahora sí. Regresemos a este. Ahora sí, ya se pasó. Esperemos que esté en nuestro programa. Quitemos de nuevo, solo para confirmar. Le vamos a volver a cargar el programa, es solo por confirmar. Desea correr, sí, le cargamos el que le teníamos en memoria, le montamos el cilindro 1, aceptamos, le pasamos al PC Sim directamente. Simplemente esto, ¿cuál es esta operación cuando ya hacemos con PLCs más grandes? Simplemente es levantar el servidor. Sí, que el OPC cualquiera esté monitoreando las variables. Uy. Sí, esté monitoreando las variables. Una vez que ya le tenemos aquí, nos vamos a nuestro elementito de aquí. Le ponemos la computadorita, ¿sí? Perdón. Simulación. Y veamos qué pasa. Se extiende y se demora. Miren. Ahora sí, ya se retardó y luego regresa. ¿Sí? Si yo le activo nuevamente, ¿qué es lo que hará? Se extiende, se demora un tiempito ahí y se recupera. Alguien va a decir, pero no está medio raro el tiempo, ¿no? Si ahora lo hemos activado para que se haga en forma continua, ¿sí? Enlace infinito. Era solo para indicarles de aquí. Verán, supongamos, llega y comienzo a contar. 2, 3, 4. Exageremos y contó 5 segundos. Intentemos verlo en el siguiente. 2, 3, 4, 5. Entonces alguien se pregunta, ¿pero por qué si seteamos 15 segundos? ¿Por qué cuenta 5? Se supone que el PLC es un equipo industrial y la teoría de un equipo industrial es que sea en tiempo real. Si yo seteo 15 segundos y sé que en realidad no va a funcionar los 15 segundos y va a funcionar 5, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de equipo estamos hablando? Resulta ser de que ese tiempo depende de otros aspectos. Es por eso que la gran diferencia de hacer una simulación y ponerla en el equipo real. Porque ¿de qué va a depender la simulación? Por ejemplo, para muchos de los chicos que están aquí presentes en la clase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta simulación me va a representar diferente los tiempos de extendido, o perdón, de completamente extendido, dependiendo de la máquina. Si alguien tiene máquinas de última tecnología con unos procesadores excelentes, ¿qué es lo que harán? Harán que su tiempo sea lo más real posible. Mientras las que tenemos unas maquinitas ya viejitas, ¿qué es lo que dependerá? Del procesador. Entonces aquí estamos en dependencia directa de las características del procesador. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sucederá. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos visto esa función. Un segundo. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, a este mismo elemento, simplemente por darle la funcionalidad, por ejemplo, de utilizar un número de conteos determinado, ¿cómo yo haré? ¿Cómo haré, por ejemplo, para que este circuitito, ¿sí? funcione 3 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces? ¿Cómo haré? ¿Qué necesitaré? Un contador. Un contador, ¿no es cierto? La entrada o la característica principal es ponerle un contador. Si le vemos en el graph set, ¿alguien me puede indicar en qué parte entraría las características del contador? Déjenme un segundito. ¿Sí? Supongamos que tenemos ahí el graph set. Tenemos que se comparta. Ahí. ¿Sí? Ahí está la lámina del graph set. Y le tenemos aquí puesto a nuestro famoso circuito. ¿De acuerdo? Ahora queremos que el extendido o el retraído de ese carrito, que le vamos a traducir a un cilindro, a un pistón, ¿sí? ¿Cómo nosotros le podemos realizar, por ejemplo, esa activación? Si le queremos un n número de veces. Desde luego que ya está claro que le vamos a poner un contador. ¿Sí? ¿Dónde le pondremos el contador? ¿O cómo será la idea de generar el contador? Considerando que el contador tiene un contacto de set, ¿sí? Un pin de reset y un pin de acumulador, o sea, un pin de PC sería, ¿no es cierto? De un conteo preso. Entonces, ¿cómo sería la ubicación del contador? ¿En qué parte le pondríamos? Si nosotros le vemos por aquí,
¿Dónde es necesario ponerle el contador? El Básicamente, set del estado 1. el set del estado 1. Muy bien, por ahí sería, ¿no es cierto? Intentemos solo ponerle aquí una pequeña flechita. Justo por esta partecita de aquí, ¿no? Justo por aquí, ¿sí? Nosotros le podemos hacerle que ahora el desplazamiento que venga por acá sea netamente en función de un número de conteos. Y pongámosle algo específico, que sean 5 conteos. Yo quiero que pase los 5 conteos y se frene. ¿Sí? Entonces necesitamos de un acumulador. ¿Sí? Si nosotros nos vamos por el lado de acá, miren, por este ladito de aquí, ¿qué es lo que va a resultar? Solo no estuvo pulsado o simplemente fue un pulso único. Le haremos que funcione por ese lado. De aquí es que se va a plantear una siguiente propuesta. Le vamos a resolver este ejercicio utilizando las siguientes condiciones. Vamos a utilizar un pulsante P1 para que únicamente haga un ciclo único. Vamos a utilizar, por ejemplo, un segundo pulsante para que este sea ciclo continuo. Y luego vamos a utilizar un tercer pulsante, P3, para que este sea un ciclo con conteos. ¿De acuerdo? Miren, entonces a este mismo ejercicio ya le vamos a poner otras condiciones. Si yo quiero que este funcione una sola vez, como está puesto aquí justo por esta partecita que le estamos recorriendo el puntero, ¿sí? Será solo con el pulso, como un PB1. ¿De acuerdo? Acá tenemos un P, que este va a ser un PB2. Que resulta ser que este PB2 cuando venga por esta partecita de aquí, ¿qué hará? Ciclo infinito. Se me quedará en un ciclo infinito, independiente. Es por eso que se acuerdan que ahorita le estamos haciendo solo el pulsante rojo como un ciclo único. Y el interruptor le hemos enclavado para hacer la función de ciclo continuo. Pero no está bien hacerle así, ¿no? Simplemente es necesario que yo le dé un pulsito y funcione n número de veces. Y evidentemente desenclavar. O con un pulso de par. Bueno, ahí vamos a hacer los diseños que consideremos. Y luego tenemos un ciclo de conteos. Mira. Este ciclo de conteos, ¿qué va a hacer? Le vamos a activar otro pulsante para que realice el número de conteos y se frene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí los 3 pulsantes le estamos haciendo con la misma función del P. ¿Sí? Con el mismo P, yo quiero hacerle una vez. Con el mismo P, quiero que se active n número de veces. Y con el mismo P, quiero que se haga conteo. ¿Sí? Como que está medio especial. En algún lado tenemos que seleccionar. Tenemos que discriminar. Si es una vez, si es n número de veces o si es un determinado número de veces. ¿De acuerdo? Bueno, partiendo desde esa primicia, ¿qué podemos nosotros indicar aquí, por ejemplo, con P? Ahora le vamos a hacer funcionar al P como que fuera continuo, como que fuera de conteos. ¿Sí? Partamos. Entonces, P vamos a hacer de conteos. ¿Cuál sería la función? Justo por este lado, mire, por este P. Por aquí le vamos a pasar el P y se va a dar la vuelta aquí. Una vez, 2, 4, 5. Cuando llegue a 5, se abra. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la característica? ¿Cómo sería el diseño de esto? ¿Sí? El contador, ustedes se recordarán que tiene básicamente las siguientes características. Tiene una entrada de set. Tiene otra entrada de reset. Y tiene un valor acumulador, ¿no es cierto? Pongamos aquí un numeral, llamémosle como numeral, ¿sí? Para hacerle el conteo. ¿De acuerdo? Eso sería el contador. ¿Sí? Y evidentemente nosotros tenemos una salida, ¿no es cierto? Va a provocar una salida. En este caso, por ejemplo, puede provocar una salida digital o puede provocar una salida analógica, que es la que vamos a aplicar en los ejercicios de analógicos que vamos a hacer en el TIA Portal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Yo necesito una señal de set. ¿Cuál será de todos estos la señal del set? Alguien que me pueda ayudar. Le vamos a poner aquí una señal de un set. Aquí le vamos a poner una señal de reset. ¿Sí? Este se va a llamar un contador en app. Y aquí le va a ser simplemente el preset de conteo. Disculparán nomás la mala letra. De acuerdo. ¿Cuál contacto o qué elemento le vamos a poner en cada uno de estos? A ver, ayúdeme, por favor. Y ahí sí le mandamos al programa. ¿Quién viene al set? 2 más el actuador del contraído sería para el set. Repítame, por favor, no le escuché bien.
Para el set sería el E2, el contacto del actuador contraído. Ah, no, extendido sería. Extendido, muy bien. ¿Por qué será de preferencia? No hay problema con el retraído, desde luego que sí vale. Pero se dan cuenta que el contador acumula o incrementa cada vez que yo le pulse. Si empieza en retraído, significa de que ya se llevó un conteo. O sea, de entrada ya se sumó un conteo. Entonces es preferible ponerle un elemento que confirme de que de veras algo se hizo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que le vamos a hacer en el set? Le vamos a poner aquí un contactito de ¿cuál? Del final de carrera, mire. ¿No es cierto? Le pondremos un contacto del B. ¿Quién le va a resetear? ¿Cómo le podremos resetear? Con el B no es problema, ¿no? Yo cojo y le pongo Acabando ya el ciclo. terminando el ciclo. ¿Pero qué elemento? Específicamente, ¿qué elemento? Ya sería el del contador. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que este contador se llame un C0. ¿Sí? Le podemos coger un contacto del mismo C0. ¿Sí? Podría ser, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si yo le cojo un contacto del mismo contador? Apenas termine la secuencia, coge el C0 y le resetea. Si le resetea, ¿cuándo va a terminar la secuencia? La secuencia va a terminar cuando el B sea pulsado. Significa de que cuando esté extendido ya se reseteó. Si regresa reseteado a su condición inicial, ¿qué es lo que pasa? Como que el contador nunca le ha pasado nada. Otra vez, cuenta 10 veces. Cuenta las 10 veces y termina de contar en el final. Otra vez regresa, se resetea. Otra vez cuenta 10. Y así sucesivamente, entonces nos va a quedar ahí un conteo infinito. ¿Sí? ¿Alguna propuesta para resetearle? Pero sí, también un autorreseteo, sí, también, sí sirve. Pero en este no le considero también. Pero le podemos probar, desde luego, ¿no? Sí. Bueno, hasta que tengamos más o menos un poquito más de análisis, le vamos a poner un PB de conteo, llamémosle así. Le vamos a hacerle un PR, llamémosle así más bien. Un P de reset, un P de reset de contador. Listo. Eso es lo que le vamos a hacer. Muy bien. Entonces, entendido esta partecita, nos vamos nuevamente a nuestra famosa simulación. Perfecto. ¿Sí? Y entonces nos vamos a la parte inicial, como les había dicho, ¿no? Por favor, todo este tipo de acciones diferentes le vamos a insertar al inicio. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner un contador. Contador. Perfecto. Entonces, ¿qué es el elemento que necesitábamos? ¿Se acuerda? El que va a ser el set. ¿Sí? Entonces, el que le va a hacer set, un contacto, perdón, un contacto abierto del B inicio, ¿no? Perdón, del B fin. Perdón. Y le vamos a coger el elemento de conteo, ¿no? Busquémosle aquí hay contadores. Y aquí hay un contador en app. Ahí está el contador en app. ¿Sí? Ah, nos falta llamarle algo al contador, ¿no? Pongámosle ahí contador. Pongámosle cont. ¿Sí? Cont. Y le vamos a llamarle al C0. Cojámosle como el C0. Y le vamos a poner aquí conteo de, ¿qué sería? Conteo de cilindro. Ahí nada más, ¿ya? Regresamos a nuestro programita y ahora sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente le pusimos otra variable nada más en los tags. Y aquí le vamos a llamar el de conteo, ¿no? Yo le pongo C, conteo. ¿Cuántas? Ah, ¿se acuerdan que ustedes? Ah, no le vimos el detalle, ¿no? Del presurvario, ¿cuál va a venir? Puede ser de un mismo contador, de una constante, de una entrada, de una salida analógica, igual que el temporizador. Se maneja casi los mismos detalles del temporizador. Sí, y aquí nos hace falta también declarar otra variable, ¿no? Pongámosle aquí, un P de reset, llamémosle un P de reset. ¿Sí? Y ¿cuál va a ser el P de reset? Pongámosle otra entrada. Va a ser la I0.2.3, pongámosle esto. Sí, entonces pongamos aquí, reseteo de contador. Muy bien. Perfecto. Ya le tenemos armado. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner aquí un contactito. Un contactito. Entonces, ¿cómo se va a llamar este contacto? P de reseteo, ¿no? P de reseteo. ¿Cuántos? Bueno, pongámosle unos 5. Muy bien. Nuevamente.
Con que avancemos a llegar a esta etapa y no se nos haya bloqueado, sí, ya estamos en un buen límite del trabajo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ya está confirmado, ya sabemos quién tiene que mandarle a acumular. Ahora viene la pregunta clave. ¿Dónde le vamos a abrir al circuito? Pasa el número de conteos y quién le abre al circuito. ¿En qué parte le hacemos que se nos desactive, se nos abra? Si se dieron cuenta, ¿no es cierto? Ahorita, teóricamente, vamos a utilizarle el mismo pulsante, ¿sí? El mismo interruptor, el mismo P, como interruptor, desde luego. Pero la pregunta es, ¿dónde le vamos a cortar? ¿Sí? Ustedes se recuerdan que el corte de la señal estaba ubicado en la parte derecha, ¿no es cierto?, del grafo, donde que se nos hacía infinito. Por ahí tenemos que irnos con la señal nuestra llevando. ¿Sí? Entonces, ¿en qué parte? ¿En qué parte? ¿Alguien, alguna idea? ¿A dónde tengo que yo abrirle Con para el que no del continúe? contador y con el, con el contador y el final de carrera del contraído. Con el contador y el final. Para abrirle el circuito. Si solo le vemos el grafo. El problema es que aquí tengo que estar las compartidas. Ya. Inge Ahí. sería en L1 por B, pero tendríamos que poner un contacto cerrado en este caso. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, sí se dan cuenta que lo que dice el compañero, dice, ¿a dónde tenemos que abrirle? Tenemos que abrirle esta línea que está cerrada, ¿no es cierto? ¿No ve que esto en forma cíclica? Aquí está viniendo siempre la señal, termina y sigue en el número de veces. Y como dice, tenemos que mandarle al E1. Al E1 tengo que abrirle. Entonces, este espacio de aquí tengo que abrirle. Entonces, tengo que entrar a deshabilitar con el contacto normalmente cerrado del contador al E1. Aquí le abro. ¿De acuerdo? Entonces, pilas, ¿no? Voy a hacer que no entre al E1. Entonces, el contacto va a inhabilitar nuevamente el extendido. Entonces, decir, vamos al set el E1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por ahí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nos vamos. Vamos a buscarle al set del E1. Set del E1, ¿dónde se fue? Set del E1. Aquí está, mire. Sí, aquí está. Entonces, resulta ser que el E1 tiene una característica que se alimenta de dos lados, ¿no? Se alimenta desde el E sub 0, miren. Sí, espero que sí se vea eso. Se alimenta desde el E sub 0, pero también se alimenta del E2. Si yo le dejo únicamente que se me abra por el lado en donde está infinito, veamos, le vamos a poner el contacto aquí. Aquí le vamos a poner un contacto que sea normalmente cerrado del seno, ¿cierto? Del conteo. Y perfecto. Cada vez que venga por el lado del lazo infinito, viene por aquí la señal y se alimenta. Pero como este ya se me abrió, ¿qué es lo que ocurre? El seteo del E1 ya no va. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Resulta ser de que nosotros no nos podemos hacer los locos porque en este espacio de aquí, veamos, ojalá me permita cambiar. Este también sigue siendo pulso. Ese contactito de aquí, la señal que le estamos armando, puede ingresar por el lado del lazo infinito o también puede venir por el lado del E sub 0, ¿no es cierto? Puede venir por el E2 o también puede venir por el E1. Entonces, por lo tanto, este contador, ¿dónde más debería ir? En la parte superior, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar ahí pilas para que ponerle un contactito aquí, miren. Y de igual forma será un normalmente cerrado del contador. Del contador. ¿De acuerdo? Sí. Esto simplemente teniéndole la idea un poquito más clara. ¿Por qué en los dos lados? Sí, el lazo infinito está por este lado, por la parte de la línea inferior. ¿Por qué le ponemos arriba? Porque ahorita en este momento le estamos utilizando el mismo pulsante para que haga único, continuo y contador. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Probémosla hasta ahí, ¿ya? Sí, porque a mis mitos se nos acaba la clase y me han de dejar a mí solito hablando. Entonces, exportamos nuestro lindo programa, le guardamos, ¿sí? Borramos de ahí para que no se vea eso. Nos vamos acá, simplemente le desactivo, le vuelvo a cargar el programa.
Aceptamos nuestro programa. ¿Sí? Nuevamente le pasamos o le activamos el servidor y nos vamos al simulador. Y aquí estamos nuestro famoso simulador. ¿Sí? Nuestro simulador. Ahora, ¿qué esperamos? Se dan cuenta que ahora el interruptor es el clave. El pulso no. El interruptor es el clave. ¿Qué es lo que vamos a necesitar también aquí? Y una vez le vamos a poner, pongamos en edición, otro elementito que nos hace falta. No pongámosle un azul, ¿de acuerdo? Y un cuadradito, ¿ya? Y le vamos a poner aquí, pongamos aquí al ladito. Solo para que... Y le vamos a llamar a este reset de contador. Sí, porque si no se nos va a ir al infinito y... O más bien, se nos va a quedar abierto y nunca le vamos a poder resetear. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál era la dirección de esta? Si me hacen acuerdo. Era el 03, me parece. Listo. Muy bien. Y 03. 03, gracias. Entonces le vamos a poner aquí la computadorita y veamos qué pasa. Se extiende. ¿Por qué se está demorando? Porque evidentemente está montado el temporizador, ¿no? 2 conteos. 3. 4. Y teóricamente debería ser este el último, ¿no? Listo. Sí, sí se dan cuenta. A pesar de que el interruptor está cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está frenando porque se activó el contador. Si yo otra vez le energizo, evidentemente no va a funcionar. ¿Sí? Intentemos por este lado del pulso de acá. Tampoco porque está abierto. ¿Qué es lo que necesitamos? Resetearle a nuestro contador. Y ahora sí, empezamos. Ahora sí como un ciclo único. Pero como voy y repito, estamos empleando el mismo pulsante. ¿Qué es lo que va a suceder? Supongamos yo le empleo solo el de pulsos. ¿Qué me sirve a mí? Es como el famoso llamado ciclo de prueba, ¿no? Siempre se utiliza el pulsante único solo para hacer pruebas, para alinear las botellas, para alinear el pistón, para alinear el material, los cabezales, etc. Y sigo utilizando 3 veces. ¿Sí? Y hasta el momento ya he encontrado el punto adecuado y dice, ahora sí, dale continuo, 5 veces. Pero verán que ya pasó 3, ¿no? Solo contaría 2 más. Exacto, solo contaría 2 más y se nos va a frenar. ¿Sí? Que por el momento nos resolvería una parte, pero en realidad no es eso lo que se quiere. Muy bien, y se nos deshabilita. Perfecto. ¿Sí? Listo. Verán, entonces yo para poder ir ya terminando esta pequeña clasecita, ¿sí? Yo les quiero indicar... Oh, Dios. Un segundito. Ya. Les quiero más o menos... Ya. Les quiero indicar, por ejemplo, que estamos en la semana del 1 al 7, perdón, en la semana como me indica aquí del 1 al 7, pero en realidad fue desde el lunes, ¿no? Sí, yo les había puesto una actividad aquí. Sí, les había puesto una actividad, sí, información del S7, pero al parecer no están activos. Bueno, ya vamos a ver aquí. Pero recién, oye, temprano les puse este trabajito, donde que me dice ahí automatización de procesos. Esa le vamos a hacer como una actividad 2, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hay algunas personas que parece que ya ingresaron. Los que no han ingresado, nos vamos a enterar de lo que sucede. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo les he subido 3 procesos. Yo les he subido un dosificador, un mezclador y el taladro, el que ya, justo ya resolvió el señor Ariza. Ese es el ejercicio que están montados, los 3 ejercicios. Repito, está un dosificador que quedó pendiente para poder subir en estos días. Un mezclador que es muy bonito, bien sencillito, y este sí le podemos simular sin ningún problema. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos hacer el diseño GraphSet, las ecuaciones, programar. No son ejercicios complicados, son sencillitos y realizar el HMI. ¿Para qué fecha está activo? Todo este trabajo está para el martes 9. Para el martes 9. Sí.
Yo, ¿por qué les pongo el martes 9? Les hubiese puesto el jueves, pero les pongo el martes 9 para que nos obliguemos a hacer el fin de semana. Porque si yo les dejo para el jueves, me imagino que el día miércoles en la noche van a estar recién haciendo algunas sesiones de Zoom como para poder resolver el problema. La idea es que hagamos y me indiquen hasta dónde hemos llegado. ¿De acuerdo? Sí. Otra de las cosas importantes también es que como ya vamos a empezar a hacer solo simulaciones, vamos a hacer en este y en las otras plataformas, sí, vamos a hacer un manejo de señales, más que todo de conversión de señales y de normalizado. Eh, yo considero que para la siguiente semana yo les voy a tomar otra evaluación, porque más o menos está planificado una semana de teoría, en la segunda semana le hacemos una pruebita, la tercera teoría y ejercicios, la cuarta una pruebita, de igual manera unos 10, 15 minutos, la quinta teoría y la sexta ya arrancamos con otra evaluación final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, obligado para hacer el fin de semana estos 3 problemas y me indiquen. En la siguiente clase me indican qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, siendo las 16:01, ¿tienen alguna pregunta, por favor, en que ustedes me puedan indicar? Por eso es que antes de que distorsionemos las ideas, por eso que yo consideré más bien el comentarles directamente en línea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me cuentan, me sugieren alguna cosa, alguna Inge, situación? Claro, dígame nomás. bueno, el deber solo es presentar el video ya del funcionamiento y Sí, aparte las hojas, las ecuaciones. verá, ahí sí se da cuenta que aquí como ¿O está cómo? mostrándose, nos dice ahí, realiza el diseño GraphSet, las ecuaciones set-reset, la programación y la realización del HMI. Ya, ahora, ustedes, yo lo que quiero es solo un entregable. Lo que sucede es de que en el Moodle no hay cómo subir, ustedes saben, no nos permite, de poder se puede, pero no se debe. Sí, no podemos sobrecargar la información y aparte de que si subimos se nos va a hacer mucho más lento el Moodle, a pesar de lo que ya está, también están haciendo unas auditorías continuamente y están mandando ahí listados ahí de los docentes que están haciendo que los alumnos suban a la plataforma y no está bien. Yo lo que quiero es el link. Ustedes abran el trabajito de ustedes y solo me van explicando en el video. En el video le van haciendo, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, una propuesta. Lo que pasa es que ustedes son aproximadamente, yo les tengo aquí en lista, son 30 estudiantes. ¿Sí? Ahora, no sé si de pronto yo les estoy haciendo una sugerencia, de pronto sea bueno o malo para ustedes. ¿Les parece si podemos hacer de dos, entre dos personas? Las personas que no consideren hacer entre dos, simplemente yo acepto como uno, que está muy bien. Sí, yo sé que es medio complicado el que se reúnan, el hecho de que tengan que armar unas sesiones ustedes mismos, etcétera. ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, como el trabajo está no grande, ¿no? Sí, pero tocaría estar analizando los 3 procesos. ¿Cuál es la idea también? La idea es de que se pueda agilitar la revisión, porque son 30 trabajos y para mí es bastante. 30 de redes y así se van aumentando bastantes trabajos y se me hace un trabajo gigante. En cambio, ustedes solo me mandan un link solo del video y yo reviso 15 videos. O 16 si alguien no quiere hacer. O 17 si hay 2 o 3 que no quieren hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Las ecuaciones de GraphSet tenemos que hacerle en algún programa o cómo? ¿Por qué no? O sea, el video deberíamos hacerle presentando una imagen donde está el GraphSet, las ecuaciones de SET, la programación y de ahí todo el funcionamiento. Sí, sí se recuerdan, déjenme ver un ratito, lo que yo siempre les estoy planteando aquí. Miren, entonces, por ejemplo, aquí está el circuito. Sí, aquí está el circuito. Y aquí está el GraphSet. Y aquí están las ecuaciones del GraphSet. Es lo que yo quiero que hagan. El proceso, los GraphSet, las ecuaciones de GraphSet, y le montan en el PLC. Le montan en el PLC, o de pronto, por decirles, a mí sí me gustaría que le hagamos con ecuaciones, hagámosle nomás con ecuaciones, porque de pronto alguien ya esté haciendo en el estudio, en el GraphSet Studio, que sale mucho más fácil. Pero este es un simulador exclusivo, pero la idea es que vayamos con el conocimiento para programar un PLC. Sí. Entonces, si no, de pronto no están de acuerdo, entonces hagamos con 30 estudiantes mismo, ¿ya? Sí. Si alguien considera o ustedes se ponen, coordinan entre ustedes, yo sé que de pronto ahorita es muy, ¿qué sería? Muy rápido comentarles de que es obligado a hacerle entre dos, no. Si ustedes le consideran, me indican. Si no, no hay ningún inconveniente.
Todos estos días estamos pendientes como para poder seguir trabajando y el día martes que tenemos la clase o la reunión, sí me parece que es el martes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí me indican en clase qué pasó, si pudieron o no pudieron, porque está para el día martes en la noche. Si en caso extremo, espero de que no, si en caso extremo eso llegara a ocurrir, de que no se ha avanzado por situaciones valederas, sí, le extendemos unos 2 días más para el jueves. Pero al menos hacemos la primera revisión el día martes, que debería ser lo lógico que ya terminemos todo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Si ya no hay ninguna otra propuesta, alguna otra novedad, Inge, díganme. o sea, sobre el asunto de cómo subimos, no subimos nada a la plataforma, sino solo obtenemos el link y El le link. presentamos. Correcto. Otra de las cosas que yo sugiero, ¿ya? Bueno, todos están haciendo, ¿no? De los trabajos, pero siempre hay algunas personas que están dejando algún detalle. Por favor, como todas las materias, me imagino que están haciendo así de esta manera, entregando solo links o trabajos así muy, muy livianitos. El trabajo que hagan, hágase, géneres en un canal. Yo sé que todo el mundo tiene, ¿sí? Y solo monten en el canal y me mandan a mí el link. Porque ha habido trabajos, especialmente de redes, por ejemplo, que hacen el video y me mandan el video. Me mandan el link del video del driver, en donde, perdón, del drive, donde le tienen montado. Está bien, no está mal, está bien, pero se demora más. Y muchas veces lo que están haciendo es que no comparten bien. Y el momento de no compartir, se está quedando ahí el problema y me dice, no tiene que pedir autorización al usuario, etcétera, etcétera. Y eso genera retardo, demora y si ya me encuentro con ese problema, yo más bien lo que hago es pasar por alto, rápido, rápido. Pero no queremos hacer con ustedes. En cambio, ustedes solo me pasan el link del YouTube para que nadie se entere, de pronto creen que esto se va a difundir de mala manera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, le pueden poner en privado también, ¿ya? Sí, pero ustedes le van a manejar el canal como sea. Para mí sería interesante que ya le suban ahí, solo me compartan, y ustedes saben que el YouTube tiene un ancho de banda gigante, ¿sí? Es como estar viendo una película, viendo un video musical, lo que sea. Se hace livianito y rapidito. Sí, entonces eso es lo único que les pido. Y de antemano, ojalá que acepten la tarea de poder trabajar en conjunto. Yo sé que es medio complicado, pero bueno, démonos la forma. Y si ya no, no hay ningún problema, ¿sí? Yo acepto individual. ¿De acuerdo? Bueno, señores, cuídense mucho, que tengan un excelente resto de Inge, día. Sí, dígame nomás. Inge, ¿nos podría facilitar con el video de esta clase después? Sí, por eso mismo yo le quiero detener y ya le voy a pasar. Porque las veces anteriores se han dado cuenta, me parece que son 2 clases, que yo sí le tengo el archivo, pero no le tengo convertido a MP4, porque se montaron el video que hice hace un rato de control con el video de PLC. Se montó y ahí sí se fregó. Pero en esta vez ya tuve la precaución, por eso me demoré unos 8 minutos hasta que se descargue el video. Ahora sí, ya le puedo hacer sin ningún problema. Ok, muchas Sí, gracias. más o menos a las 6 de la tarde ya está subido ahí, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, señores, que tengan una excelente tarde. Cualquier novedad me cuentan nomás o me dicen el fin de semana que estamos todo el tiempo listos para trabajar. ¿De acuerdo? Sí. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, señores. Hasta luego.